Video lo que quiere es complementar un poquito la clase sobre el hecho social. Entonces quería dar un pequeño resumen de la cuestión, sobre todo para que después se enganche bien con el resto de los elementos que tenemos que ver sobre estos elementos básicos de teoría sociológica y la introducción a algunos de los grandes maestros iniciales de la sociología, entre quienes se cuenta, por supuesto, Émile Durkheim, que es el creador de este concepto de hecho social. Una cuestión muy importante, este material de ninguna manera puede reemplazar a la lectura, porque aquí solamente voy a dar un pantallazo para hacer además lo más breve posible. En primer lugar, de notar que como cualquier otra producción científica, el concepto de hecho social nace en un contexto. Este contexto, en primer lugar, es el propio trabajo de Émile Durkheim, que estaba intentando, de alguna manera, fundamentar, especialmente en el libro donde describe el hecho social, que son las reglas del método sociológico, estaba intentando fundamentar también a la sociología como disciplina científica, y esto implica dos cosas. Por un lado, que pudiera incorporarse al mundo naciente de las ciencias sociales, estamos hablando de mediados y último cuarto del siglo XIX, y también que pudiera ganarse un lugar, y cuando digo ganarse me refiero a competir por un lugar dentro de la academia. Esto significaba una condición epistemológica muy importante, es decir, Durkheim tenía que ser capaz en su discurso de identificar qué era lo que específicamente hacía la sociología, qué elemento específicamente estudiaba, que la diferenciara de otras disciplinas para que tuviera una entidad y un área académica propia. Es decir, que no dependiera de otras disciplinas. Por lo tanto, el primer elemento que se destaca en esta cuestión es precisamente esa determinación. Lo que intenta hacer Durkheim es excluir de su universo de estudio a todo aquello que perteneciera a otras áreas de estudio. Por esta razón, él intenta definir a lo social precisamente como aquello que desde el discurso científico se explica por lo social. Vale decir, si un evento, fenómeno, circunstancia tiene una explicación que viene desde el lado de la ciencia jurídica, o desde el lado de la economía, o desde el lado de la historia, eso no sería material específico de la sociología para él. De allí su famosa sentencia de que lo social se explica por lo social, que es, antes que otra cosa, una prescripción. ¿Verdad? Que no tenemos que buscar respuestas fuera de lo social para lo que consideramos propio de la sociología, porque de otra manera estamos circunscribiéndonos a otro campo de estudio y no tendríamos necesidad de esto. Ahora bien, el siguiente paso en este sentido era constituir dentro de esa lógica de que lo social se explica por lo social, la posibilidad de identificar elementos que tuvieran esta característica, vale decir, él tenía que ver en el universo general del mundo de la existencia, de todo lo que había, todo aquello, al contrario, singularmente aquello que se explicara solamente por elementos sociales. Haciendo esta búsqueda encuentra tres elementos que reunidos considera él, y al día de hoy se puede decir que son condiciones bastante acertadas, suficientes, tres elementos que reunidos nos dan por resultado un fenómeno que solo se explica por lo social, ¿sí? Y que él denomina a priori hecho social. Entonces la respuesta a ¿qué es un hecho social? Es precisamente todo aquel elemento del universo que reúna las siguientes tres características. La primera, por supuesto, es que dentro de la sociedad humana sea un fenómeno de tipo general, vale decir que no ocurra en un sujeto, en un individuo, en una persona aislada. Ni siquiera puede decirse que sea respectivo a un grupo en principio, aunque eventualmente sí podemos llegar a decir que hay hechos sociales que pertenecen a grupos. Con esto lo que quiero indicar es que el carácter de general no significa exhaustivo o total, ¿vale? Es decir, no es algo que tenemos que encontrar en todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Dicho esto, hay que decir que lo general es general para un conjunto específico de eventos, que son las personas. Vale decir, en principio, y sin que lo diga explícitamente, el hecho social ocurre en las personas. Pero que ocurra en las personas no significa que sea originado por las personas.
Por el contrario, la segunda característica nos dice que no, que estos hechos generales son además externos a las personas, vale decir, tienen su origen fuera de las personas y son incorporados a ellas. Es decir, cada uno de los elementos que vamos a considerar hecho social se origina en la propia sociedad. No importa que se le haya ocurrido primero a una persona. Por ejemplo, en el caso de una norma, que alguien lo haya dictado. El hecho es que para la generalidad de la gente a la cual esa norma se aplica, bueno, es un hecho generado externamente. Esto significa la característica de externo. Y por último, en tercer lugar, pero no menos importante, la característica de la coactividad. Vale decir, el hecho social, además de ser general y generarse externamente, se impone a los sujetos. El sujeto puede imponer una resistencia, pero lo que caracteriza al hecho social es que se le impone. Vale decir, o se le enseña, lo aprende y lo realiza, o en caso de que haga algo en contrario, se lo obliga a cumplirlo o se lo sanciona por incumplirlo. Por eso el ejemplo más genérico de hecho social es la ley. Se genera fuera de los sujetos, se aplica en principio a todos los sujetos de una población o a la mayoría, y es coactivo, vale decir, si se incumple con el contenido de la norma, si se rompe por ejemplo un tabú o si se quiebra la ley, se comete un delito, ¿sí? La reacción social que existe, este es el carácter coactivo, es lo que marca la existencia de esta característica y, reunido con las otras dos, la existencia del hecho social propiamente dicho. Vale decir, una cuestión muy interesante es que el hecho social se registra sobre todo en las reacciones de los demás frente a lo que hace un sujeto o deja de hacer. Si un sujeto hace un comportamiento que no está arreglado socialmente o se comporta en contra de uno que sí lo está, la sanción social, la reacción que hay frente a ese comportamiento es lo que va a denotar, dice Durkheim, la existencia del hecho social. Por eso es tan importante para él, además porque él viene del lado de la filosofía del derecho, entender estas rupturas como delitos en principio, o como transgresiones, pero en cualquier caso el nivel de sanciones es variado. Por ejemplo, no es la misma sanción que tiene un hecho social cuando es una ley, una norma escrita, que bueno, se aplican contra el infractor las fuerzas del Estado, por ejemplo, o lo que pueda hacer la policía o el servicio penitenciario, los juzgados, etcétera, etcétera. Que la ruptura, por ejemplo, de una norma social, de una costumbre social, por ejemplo, no escupir estando en público, no estamos en el aula, por ejemplo, y tenemos ganas de escupir y escupimos, nos reprimimos. Esa represión, que en ese caso puede ser interna, tendría como contrapartida de que si lo hacemos, probablemente no vayamos presos por eso en el contexto de nuestra sociedad, pero sí que nos van a mirar mal. Esa mala mirada es el intento de la sociedad de sancionarnos para que no volvamos a repetir ese hecho, en este caso. Los hechos sociales en este sentido se replican por toda la estructura social. Hay ciertos elementos del hecho social que lo marcan como un elemento que, sin ser por sí mismo una herramienta exhaustiva de lo social, sí que ha ocurrido que con el desarrollo de la sociología ha ido encontrando nuevas formas. Lo que quiero decir con esto es que el hecho social, gracias a que Emile Durkheim pensó muy bien sobre la materia, sigue siendo en distintas formas, sublimadas, cambiadas, enriquecidas, más sofisticadas, un elemento importante, y por eso es todavía un elemento que podemos tomar en consideración. Alguna cuestión más, por ejemplo, mencionar que estos grados de hecho social del que hablamos, digamos, que vienen desde las formas más explícitas como la ley, la norma general, pasa también por todos aquellos comportamientos y modos de funcionamiento de lo social que son de otro nivel, por ejemplo las costumbres, los hábitos, los valores, las normas, que es lo que termina definiendo al hecho social como formas de actuar, de pensar y de sentir, es decir, que abarca todo el arco del comportamiento humano. Claro, en tiempos de Durkheim todavía no estaba muy desarrollado el concepto de inconsciente, existía, pero no estaba en el sentido tan aplicado que le dio después, sobre todo el psicoanálisis freudiano, de manera tal que hay todo un campo del comportamiento del humano que no cubre verdaderamente bien el concepto original de hecho social. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía sigue siendo importante para comprender las formas de conducta de las personas.